Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos corresponde abordar el presente simple para su forma negativa e interrogativa. Recordemos que la semana pasada estuvimos abordando la forma afirmativa de este presente simple. Y solamente como un repaso, decimos que la forma afirmativa se requiere de un personal noun, que son estos que están aquí en esta parte. Luego tenemos un verb in simple form. Nada más aquí con la aclaración de que las terceras personas requieren un verbo en donde se les puede aumentar una S o una IES, ¿sí? Una S o una IES, dependiendo del verbo. Y finalmente tenemos un complemento. Bien, pues ahora tenemos que abordar la forma negativa. Y en esta forma negativa, necesitamos un personal noun, como los que ya tenemos aquí, que ya conocen ustedes, un personal noun. Después tenemos un auxiliar que es el do y el does. Y una negación que es el don't. Y cuando queremos contraer estos dos elementos, podemos hacerlo de la siguiente forma. Es el doesn't y el don't. De esta forma, nosotros podemos contraer el does not y el do not. Aquí tenemos para esta forma que necesitamos un verbo en forma simple. Y como pueden notar, a diferencia de la forma afirmativa, aquí ya no existe ninguna alteración en el verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos para terceras personas, que es el he, she, it. Ya tenemos el does, que es el que está sustituyendo al verbo que nosotros cambiábamos en la forma afirmativa. Entonces el verbo aquí ya no cambia. Luego el complemento. Tenemos un complemento con base en lo que queremos decir. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta para hacer oraciones negativas. Ahora bien, veamos un ejemplo. Si tenemos he doesn't play the piano, mi oración dice, él no toca el piano. Recordemos que play significa tocar y jugar. O podemos tener she doesn't study Spanish. She doesn't study Spanish. Ella no estudia español. Recordemos que estos pronombres personales, que es he, she, it, deben de ser acompañados de el auxiliar does. Y en este caso, doesn't, porque es la negación. Ahora, el resto de los pronombres como I, we, you, they, esos pronombres se deben de acompañar del auxiliar do. Por lo tanto, tenemos ejemplos como I don't swim in the pool. Yo no nado en la alberca. O bien, we don't sing a song. Nosotros no cantamos una canción. O bien podemos tener they don't watch TV. They don't watch TV. Ellos no ven televisión. Bien, pues entonces tenemos que la fórmula nos indica cuáles son los elementos necesarios para hacer oraciones negativas. Pasemos entonces a las oraciones interrogativas, de las cuales iniciamos con que la fórmula nos indica que va primero el auxiliar, que es el does o el do. Does o do. Después los pronombres personales. Y aquí nuevamente tenemos la combinación de este auxiliar, que es el does, con únicamente estos pronombres personales. Y bien, tenemos el do con cualquiera de estos. Esta tabla nos muestra exactamente con qué pronombres podemos combinar
hacer esta única combinación de pronombres y auxiliares. Después la fórmula me indica que necesitamos un verbo en forma simple, como aparece en este lado, y que aquí ustedes notarán que tampoco tiene la S en ninguno de los verbos o ES. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos de este lado, para terceras personas, el auxiliar que me está sustituyendo la S del verbo. Después, pues el complemento y el signo de interrogación. Entonces, si preguntamos, ¿does she play the piano? ¿Toca ella el piano? ¿O does he study Spanish? ¿Estudia él español? ¿O do you sing a song? ¿Cantas una canción? ¿O do they swim in the pool? ¿Nadan ellos en la alberca? Esta sería la forma interrogativa. Y si ustedes siguen las fórmulas tal cual aparecen aquí, ustedes tendrán sus oraciones bien estructuradas. Entonces, ahora tenemos, en esta misma forma interrogativa, tenemos el presente simple con WH questions y nos dice esta nota. Las WH questions, what, where, when, why, how long, how much, entre otras, son utilizadas para solicitar información adicional, por lo que al ser utilizadas debe tener mucho cuidado en la respuesta que debe darse. Y entonces veamos que nuestra fórmula para la forma interrogativa nos dice que lleva, primero, aquí no aparece, sin embargo, al inicio lleva la WH question. Iría antes del auxiliar does. En este caso, pongamos que es where. Where does he play the piano? Signo de pregunta. ¿Dónde toca el piano? Ahora podemos tener cualquier otra pregunta, como por ejemplo, when. When do you sing a song? ¿Cuándo cantas una canción? Como podrán darse cuenta, en esta parte tenemos que podemos anexar cualquiera de las WH question, cualquiera de estas, las podemos anexar al inicio de la oración. Entonces, esto nos va a indicar que es una pregunta que requiere de información adicional. Porque aquí no puedes contestar con sí o no. Si te dicen, where does she work? Quedaría la pregunta hasta aquí. Porque la pregunta dice, where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Y la respuesta sería, she works in the office. Ella trabaja en una oficina. Entonces, dependiendo de lo que estemos preguntando, es la WH question que vamos a poner. Por ejemplo, si preguntamos, when do they swim in the pool? ¿Cuándo? ¿Cuándo ellos o ellas nadan en la alberca? Entonces la respuesta no puede ser sí o no. La respuesta sería, they swim in the pool on Wednesday. Ellos nadan en la alberca los miércoles. Dependiendo de la pregunta, vamos a colocar una WH question antes del auxiliar. ¿Ok? Para poder hacer preguntas que requieren información adicional. Bien. Bueno, pues aquí ya aparece este cuestionamiento y aquí pusimos todas las WH questions. Tenemos los auxiliares, tenemos los pronombres personales, tenemos todos los verbos a los cuales no se les aumenta absolutamente nada porque repetimos para terceras personas que es he, she, it
ya tenemos aquí el auxiliar que nos está sustituyendo esa S del verbo. Complemento y signo de pregunta. Entonces, esta sería la fórmula correcta que tenemos que seguir para hacer oraciones interrogativas con WH question. Finalmente tenemos las respuestas cortas. Si te preguntan única y exclusivamente, ¿do you study? ¿Estudias? Yes, I do. Nada más. Y sería no, I don't. I do not, I don't. O bien, si te dicen, ¿do they swim? Yes, they do. O no, they don't. Si ustedes siguen esta simple fórmula, ustedes tendrán sus oraciones cuando las tengan que contestar de manera corta, que es yes y no, estas son las respuestas cortas, las tendrán correctas. De lo contrario, si ustedes no utilizan esta fórmula, pues entonces van a tener sus oraciones incorrectas. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí la explicación. Espero que si tienen dudas, estas sean consultadas en el grupo de WhatsApp al que pertenece. Recuerden que nos atienden WhatsApps privados y pues nuestro horario de atención de 12 a 2 de la tarde del día de hoy. Gracias, que tengan linda tarde.